En el planeta Yautja Prime, un joven cazador visto como débil, llamado Dek, participa en una exigente práctica de entrenamiento. Usa distintas herramientas para moverse por el lugar hasta que entra en una caverna, donde su escáner le señala que su hermano se esconde cerca. Dek ataca por detrás con su espada, pero Quay logra detener el golpe justo a tiempo. Entonces, ambos comienzan una pelea intensa, mientras Quay se burla de él, intentando que Dek aproveche el entorno de rocas a su favor. Las espadas chocan una y otra vez en una secuencia de movimientos pensados. Al final, Quay logra arrinconar a Dek, pero no lo mata. Cuando Dek se niega a rendirse, Quay corta la columna donde están y Dek cae hacia el vacío. Antes de caer por completo, Dek logra sujetarse a la pared, sube de nuevo y vuelve a atacar, decidido a no perder. Más tarde, en su nave, Quay explica que Dek debe escoger una víctima para ganar su puesto dentro del clan Yautja. Dek quiere ir al planeta Jena, también llamado el planeta de la muerte, para cazar a la criatura inmortal llamada Kalisk. Incluso su padre le tiene miedo, y justamente por eso Dek quiere enfrentarse a él. Está cansado de que lo consideren débil. Quay no aprueba la decisión, pero Dek mantiene su promesa de caza. En ese momento regresa su padre, Njord, y Dek lo recibe con un gesto de respeto entregándole una muestra de sangre. Se sorprende de verlo con vida y admite que ordenó a Quay matarlo por ser indigno del clan. Quay, sin embargo, cree que su hermano merece demostrarse en una verdadera cacería. Furioso, el padre lanza un aparato que atrapa a Dek y ordena a Quay acabar con él. Pero Quay lo suelta y usa su tecnología para empujarlo dentro de la nave, cubriéndolo con su escudo cuando su padre comienza a disparar. Después de cerrar la nave, Quay se enfrenta cara a cara con su padre. En pocos movimientos, logra quitarle el arma, pero el padre activa su invisibilidad antes de que le corte un brazo. Cuando Quay intenta alcanzar su brazo perdido en vez de su espada, ya es demasiado tarde. Usando sus últimas fuerzas, Quay activa la nave para que Dek viaje hacia Jena. Dek mira sin poder hacer nada a su hermano, mientras el despegue lo deja sin sentido. Tiempo después, Dek despierta por una alarma. La nave ha sido golpeada por fragmentos en el espacio y cae rápidamente hacia Jena. Corre hacia el asiento de emergencia, lo activa y cae a gran velocidad hacia el suelo. Cuando un ave gigante casi choca con él, enciende su escudo y finalmente cae en la selva. Molesto, pero decidido a probar su capacidad, revisa su equipo para confirmar que todo continúa funcionando. Un sonido raro lo pone en alerta y al revisar, una planta trepadora viva le quita un arma. Otra le sujeta el brazo, obligándolo a cortarla. Luego, muchas enredaderas intentan atraparlo, arrastrándolo por el piso. Dek pelea usando arco, golpes y su espada, pero siguen aumentando. Consigue saltar sobre una de ellas y correr por arriba hasta llegar a un precipicio, donde obtiene mejor vista. Jena es un mundo vivo y peligroso. En el río, lava su herida y encuentra con su escáner una planta curativa. Mira un gusano que crece y produce esferas rojas. Al lanzarlo, explota. Sigue su búsqueda del Kalisk y se topa con plantas rojas que hacían un ruido peligroso, por lo que avanza con precaución. Percibe entonces una voz extraña y observa a Thea atrapada en un enorme nido. Enciende su traductor universal al darse cuenta de que Dek no la comprende y se presenta como un ser artificial creado por Weyland-Yutani. De repente, un ave carroñera de Jena lanza una piedra sobre las plantas, provocando una lluvia de púas paralizantes. Thea le alerta del riesgo mientras Dek trata de evitar los objetos. Sin embargo, es impactado y comienza a sentirse aturdido. Thea le solicita un arma y él le lanza una de las suyas. Antes de quedar inconsciente, Thea se arroja sobre el ave y la elimina de forma violenta. Dek apenas alcanza a verla despedirse antes de perder el sentido. Cuando recupera la conciencia, nota que Thea le administró un antídoto obtenido de las mismas plantas tóxicas. Al asistirla para ponerse de pie, percibe que le falta la mitad del cuerpo. Ella explica que fue enviada porque los humanos no logran sobrevivir en Jena. Thea le recuerda que muchos Yautja han sido derrotados por el Kalisk, pero que ella continúa con vida. Si él la lleva consigo, ella lo conducirá hasta el escondite. Él conseguirá su recompensa y ella recuperará sus piernas. Dek comprende que el Kalisk fue quien la hizo pedazos, pero sigue dudando, hasta que Thea se presenta como un recurso útil. Entonces, decide que no rompe las reglas al usarla como ayuda, y acepta transportarla. Mientras avanzan, Thea sigue hablando sin parar. En un río, unos gusanos comienzan a lanzar ácido, por lo que Dek la levanta para escapar. El camino está cerrado, y Thea aprovecha para mostrarle.
lanza una fruta que distrae a los gusanos y dejan de atacar. Dek corta lianas y amarra a Thea a su espalda para desplazarse mejor. Pasan la noche acampando y Thea le cuenta que su grupo llegó 2 años antes, pero que después del ataque del Kalisk quedó atrapada 2 semanas en el nido esperando que otra sintética llamada Tessa la salvara. Thea dice que las sintéticas tienen más sensibilidad que otros modelos. Dek lo ve como una desventaja. Thea lo ve como una ventaja. Mientras tanto, en la base de Weyland-Yutani se descubre que Tessa es igual a Thea. Fue arreglada después del ataque y ahora su sistema detecta la presencia de un Yautja, marcándolo como peligro. Le dicen que Thea fue atrapada por un depredador. Al amanecer, Dek sale a buscar comida. Encuentra un bisonte óseo, una presa común del Kalisk, pero el campo está lleno de hierba cortante. Cuando va a lanzar su espada, una criatura pequeña cae desde un árbol y Thea no puede reconocerla. Dek gruñe. La criatura responde con un gruñido desafiante y empieza a correr detrás de la presa. Molesto por tener rival, Dek salta entre los árboles para no quedarse atrás. El peso rompe una rama. Para evitar tocar la peligrosa hierba cortante del suelo, Dek clava su espada en el tronco del árbol y detiene la caída justo a tiempo. Cuando el bisonte esquelético se acerca, Dek salta encima de su espalda y lo apuñala. Sin embargo, la criatura se sacude con fuerza y los arroja contra otro árbol. El pequeño ser rueda por el suelo y, molesto, Dek lo embiste para comenzar una pelea, lo que hace que Thea, aún amarrada a su espalda, termine siendo aplastada varias veces. A pesar de su tamaño, el pequeño muestra una fuerza impresionante, pero después de un forcejeo, Dek logra agarrarlo por el cuello. En ese momento, el bisonte vuelve atacando contra ellos. Dek lanza su espada, abre con sus manos la fuerte mandíbula de la criatura y la hoja bien afilada y envuelta en fuego hace un corte limpio. Dek grita con orgullo celebrando la caza exitosa, cuando de repente un tentáculo le agarra la pierna y lo levanta. Han sido atrapados por un Lunabug, cuya lengua en forma de tentáculo aprieta con tanta fuerza que Dek no puede activar ningún aparato, justo cuando están a punto de ser comidos. La criatura pequeña brinca dentro de la boca del monstruo y tapa sus dientes con su piel resistente, partiéndolos. El Lunabug, con dolor, los escupe y se aparta caminando sobre la hierba cortante, sin recibir daño. Con ganas de vengarse, Dek tumba un árbol para hacer un puente. La criatura pequeña gira por el campo y el Lunabug la atrapa otra vez con su lengua. En ese momento, Dek cae sobre su cabeza y clava su espada en el monstruo, abriendo una herida lo bastante grande para por fin acabar con él. Mientras tanto, Tessa y su grupo de sintéticos siguen buscando a Thea. Encuentran la cápsula de Dek, pero son atacados por las enredaderas vivas. La unidad dispara para detenerlas y luego usa lanzallamas para convertirlas en ceniza. Al caer la noche, Dek y Thea vuelven a montar campamento. La criatura pequeña sigue tras ellos e imita cada acción de Dek, sorprendida por su habilidad, cazando al bisonte. Thea lo llama Bot. Mientras Dek reparte la carne cocinada de su casa, Thea le pregunta por sus parientes. Él cuenta lo que pasó con su hermano y su padre, aunque niega estar triste cuando Thea usa esa palabra. Ella le dice que, así como Tessa es su hermana, ellos podrían verse como una familia, y a Thea le gusta esa idea. A mitad de la noche, Tessa y los sintéticos encuentran la nave de Dek, caída tras su salto. Descubren muchas armas Yautja, incluyendo una granada que congela la mano de Tessa. Al amanecer, Dek se lleva a Thea y se va sin Bud. Afirma que los Yautja cazan solos y que Thea no cuenta como compañera. Thea le habla sobre los lobos y cómo cazan en grupo, donde el verdadero líder no es el que más mata, sino el que cuida a los suyos. Dek, sin entender la enseñanza, insiste en ser el líder que más elimina. Después de hallar un diente del Kalisk cerca del río, los dos siguen esa pista y llegan al refugio de Thea totalmente destruido por la criatura. Entre muchos cuerpos artificiales, Thea encuentra sus piernas. Por suerte, la máquina de arreglo aún sirve y puede volver a colocarlas, aunque el procedimiento tomará tiempo. Le da las gracias a Dek por ayudarla, pero también le pide que se marche, porque activó una señal para llamar a su equipo. Si los seres artificiales están tras el Kalisk, no puede dejar que Dek lo case primero. Dek se niega, prefiere morir con dignidad antes que escapar como un cobarde. Encuentra fugas de combustible entre los restos y les prende fuego para crear una espesa columna de humo. El Kalisk aparece de inmediato y arremete contra Dek, dañando su espada. Dek improvisa una defensa con un pedazo de metal. Se desliza bajo el monstruo y logra abrirle el vientre. Luego, le lanza un cuchillo pequeño a la cabeza y le corta la cola. Pero la criatura se recupera de inmediato y sus heridas se sanan.
Esa es la razón por la que se considera imposible de eliminar. El Kalisk atrapa a Deck y lo arroja contra la máquina de reparación, haciendo que las piernas de Thea caigan al piso. Cuando el monstruo lo sujeta otra vez, Deck le corta la lengua para liberarse. La pelea continúa con ataques que Deck evita, mientras Thea intenta recuperar sus piernas. Ella encuentra un arma en el piso y dispara para distraer al monstruo. Deck aprovecha para lanzarle una cadena a la boca y activar una máquina que enrolla el metal, arrastrando al Kalisk hacia atrás. Toma el arma de Thea y dispara sin parar. Cuando la cola del monstruo se lanza sobre él, Deck la evita y cierra la puerta de un almacén, dejándola atrapada. Luego, corre sobre el cuerpo del Kalisk, salta encima de su cabeza y lo decapita con exactitud. Pero ni siquiera eso lo mata. La cabeza se vuelve a unir al cuerpo en segundos. El Kalisk agarra a Deck contra el suelo con una gran garra y lo huele. Algo en su olor lo detiene. No lo come. Ese momento se rompe cuando Thea lanza una granada de congelación que congela tanto al Kalisk como a Deck, dejándolos listos para ser capturados. Deck despierta más tarde, amarrado a una mesa dentro de la nave del equipo. Thea está en reposo, conectada a la máquina de reparación, mientras Tessa revisa todos sus datos. No entiende cómo Deck sigue vivo si los Yautja suelen matar a sus crías débiles. Piensa que trabajar para Weyland-Yutani debería ser un honor para él. Luego, Tessa despierta a Thea y la felicita por conseguir 2 muestras. Le pone a Deck una inyección muy dolorosa para hacer pruebas con él. Thea intenta salvarlo hablando con calma, recordando que Deck es solo un Runt, un ser imperfecto y poco útil para la investigación, y propone guardar solo sus armas. Tessa insiste en tomar una muestra y conecta cables a su cabeza, causándole un dolor muy fuerte. Thea apaga la máquina en un acto desesperado y le ruega a Tessa que sean algo más que máquinas que solo siguen órdenes. Quiere que sean hermanas. Tessa, sin mostrar ninguna emoción, dice que nunca volvió para salvarla, solo regresó por el Kalisk. Comparte la idea Yautja de eliminar a los débiles y llama a Thea defectuosa. En ese momento recibe una llamada desde la Tierra y se va, dejando órdenes para que empaquen a Thea. Como el guardia no entiende el idioma Yautja, Thea le pide a Thea que haga que abra uno de sus dispositivos. Ella explica que es un mapa, y cuando el guardia lo activa, su cabeza explota. Thea suelta a Deck de inmediato, y la alarma se enciende. Más vigilantes llegan corriendo y comienzan a disparar. Thea abre la puerta trasera, y Deck se lanza hacia una cascada para escapar. Horas más tarde, Deck encuentra su nave destruida y cuida sus heridas. Ya no hay armas. Por un instante piensa en escapar del planeta, pero al ver el casco de su hermano, recuerda la lección sobre los lobos. El mejor es quien cuida a su grupo. Vuelve a la selva y comienza a juntar pedazos de hierba filosa para usarlos como cuchillos, espinas de las flores rojas y gusanos corrosivos atrapados con frutas pegajosas. Mientras trabaja, se encuentra otra vez con Bad y percibe su olor. Al final entiende que Bad es la cría del Kalisk y que sobrevivió antes porque Deck también tenía su olor. Entonces cubre a Bad con su propia saliva, asegurándose de que siga protegido. Por último, libera las piernas de Thea para que pueda guiarlos hasta ella y reunirse con su dueña. En la nueva base de los artificiales, Deck entra de golpe usando una armadura hecha de forma simple con los huesos del bisonte. Ataca de inmediato a un vigilante lanzándole ácido para tumbarlo. Mientras tanto, las piernas de Thea, guiadas por una señal de la parte superior de su cuerpo, se mueven dentro de una caja de reposo. 2 vigilantes intentan detenerlas, pero Deck los vence con un látigo hecho de plantas trepadoras y hojas de hierba cortante. Bad también se suma al ataque y destruye a un vigilante en pocos segundos. El par sigue entrando en la base sin hacer ruido, eliminando a cada artificial que se cruza en su camino para permitir que las piernas de Thea avancen sin obstáculos. Mientras tanto, Tessa avisa a la compañía que pronto volverán a la Tierra con el Kalisk, afirmando falsamente que Deck ha muerto, equipado con armas hechas de forma simple a partir de los peligros naturales de Yena. Deck sigue derrotando a los guardias, incluso luchando contra varios a la vez. En un laboratorio, uno logra arrinconarlo, pero Deck rompe un recipiente donde se guarda una muestra de plantas trepadoras vivas, las cuales atacan y acaban con el sintético. Al final, las piernas encuentran la caja donde está Thea. Saltan al cuello del guardia que la vigila y lo matan rápidamente, abriendo el contenedor para sacarla. Thea despierta contenta, pero al oír guardias acercándose, finge que aún está inactiva. Cuando los sintéticos se acercan, las piernas tiran al suelo a uno, mientras Thea se lanza sobre otro.
Ambas partes trabajan juntas perfectamente, eliminando a sus atacantes con movimientos bien coordinados hasta terminar con todos. Deke llega a la caja, pero ya está vacía. Justo en ese momento, un guardia intenta atacarlo por la espalda, pero Thea lo detiene con un disparo. Su cuerpo vuelve a estar completo y se sorprende al ver que Deke volvió por ella, como un protector feroz. Ella quiere huir, pero Deke dice que primero deben soltar al Kalisk para que Bad pueda volver a ver a su madre. En ese instante, se enciende una alarma. Thea ordena apurar el despegue de la nave que lleva al Kalisk. Mientras revisa la situación, un grupo encuentra a Deke, quien activa a los gusanos corrosivos, causando una explosión que elimina a varios sintéticos al mismo tiempo. Entonces, Thea aparece manejando un traje de combate y dispara contra Deke con un rayo que sacó de su nave, destruyendo a su amigo gusano. La líder sintética arrasa con todo a su paso y despliega una gran sierra giratoria, mientras Deke evita cada ataque. En la nave principal, Thea intenta abrir la jaula del Kalisk, pero está cerrada. Un guardia la descubre, y al no poder copiar a Tessa de forma convincente, además de notar al pequeño Kalisk, golpea su cabeza contra la jaula, usa sus ojos como llave y consigue abrirla. Un impacto arroja a Deke dentro del laboratorio, y el exotraje lo aplasta con su mano mecánica. Sin embargo, la planta viva del laboratorio atrapa el brazo del traje. Deke trata de subir por la estructura, pero Tessa lo lanza otra vez lejos, obligándolo a esconderse detrás de un contenedor. Cuando ella lo levanta para buscarlo, Deke ya está encima del mismo y se lanza sobre ella, golpeando el exotraje. Pero Tessa cierra la cabina del piloto para protegerse. En ese momento, el Kalisk, ya libre, se lanza sobre el traje. Tessa enciende la sierra e intenta clavársela, levantándolo del suelo. Deke sube por la parte trasera del exotraje y arranca cables, debilitándolo. Thea arroja una granada de hielo contra el Kalisk, pero Deke golpea el objeto con una barra de metal, desviándolo. El hielo estalla sobre el brazo del traje, que pierde el control, suelta al Kalisk y se abalanza sobre el exotraje, rompiéndolo en dos. La parte de arriba cae con fuerza y el Kalisk se come a Thea antes de lanzar un rugido de victoria. Deke, Thea y Bad se juntan y observan cómo la enorme criatura reconoce a su cría. Deke, conmovido, se acerca y une su frente con la del Kalisk como señal de respeto. Pero de repente, el Kalisk estalla por una granada de hielo que Thea había dejado activada dentro de su estómago. La sintética, muy herida pero aún con vida, avanza hacia Thea con la intención de matarla. Antes de lograrlo, Deke la atraviesa por la espalda con su lanza improvisada, acabando con ella de una vez. Buda le corta la cabeza a Thea y la toma como trofeo. Tiempo después, Deke regresa a Yautja Prime y muestra la cabeza de Thea ante su padre, esperando aprobación. Sin embargo, su padre lo sigue viendo como una deshonra y ordena a 2 guardias que lo maten. Deke se adelanta rápidamente y los derrota sin dificultad. Luego se enfrenta a su padre, quien activa su capa de invisibilidad. Deke enciende los motores de una nave para crear una tormenta de arena, lo que revela su ubicación, logrando cortarle el brazo y atraparlo en una jaula de energía. Su padre le pide que ocupe su lugar en el grupo, pero Deke dice que ya tiene uno. Mientras tanto, Bud, ahora adulto y agresivo, se come la cabeza del padre de Deke. Thea celebra su triunfo, mientras Deke toma la capa de su padre como señal de su nueva fuerza y liderazgo. De repente, una nueva nave baja. Deke mira con firmeza y dice que es su madre, terminando así la película. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.